hablando justamente de las solas de la Reforma. ¿Qué tiene que ver esto con las solas? Bueno, la primera, no estoy diciendo en un orden específico, pero es sola escritura, es decir, que solamente la escritura es la que debe regir nuestras vidas, por eso se llama sola escritura. Solo Cristo, Christus, dice en latín. Es decir, que solamente en Cristo hay salvación, en nada más. Sola fide, sola fe. El hombre es salvo únicamente a través de la fe. Solo gratia, solo por gracia. No es por lo que hayamos hecho, sino es un regalo de parte de Dios a nosotros que llegamos a ser salvos. Y el quinto es soli Deo gloria. A Dios sea toda la gloria. Así que vamos a empezar por la primera sola. ¿Cuál es? ¿La mencioné hoy? Sola escritura. Y ese es el título para hoy. Sola escritura. Es decir, solo por las escrituras. Yo sé que en algunos años anteriores también hemos hablado sobre las solas, pero pues siempre es una manera diferente de poder comprender, y siempre Dios nos habla, aún siendo el mismo sermón incluso. Así que yo sé que algunos de ustedes ni siquiera se acuerdan de qué hablé el año o el año pasado, así que, y no es el mismo sermón, les aseguro. Entonces, pero vamos a estar hablando sobre sola escritura. Dicho esto, vamos a ir a las escrituras. 2 Timoteo 3, 12 al 17. Abramos nuestras Biblias. Segunda de Timoteo, segunda epístola, segunda carta, ¿verdad? De Timoteo, capítulo 3, versículo 12 al 17. Y si usted ya lo tiene, me hace una señal. Segunda de Timoteo 3, 12 al 17. Yo sé que están muy cómodos ahí, hermanitos, ¿no? Pero vamos a leer las escrituras. Pastores, que ya cantamos, hemos estado parados ahí. Entonces, hoy estaremos viendo la primera sola escritura. Solo por las escrituras. El pasaje para estudiar el día de hoy es 2 Timoteo capítulo 3, versículo 3 al 12. Y vamos a leerlo con reverencia, porque es la palabra del Señor. Todos juntos. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ay, qué claro, ¿verdad? Padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos al Señor. Amado Padre,
Qué privilegio es poder dirigirnos ante tu presencia. Y la única razón y el único motivo de poder llegar y que tú nos escuches es que lo hacemos en el nombre de Jesús. Ninguno de nosotros tenemos ningún argumento válido humanamente hablando. No tenemos ningún mérito para acercarnos ante tu trono celestial. Es por los méritos de Jesús que lo hacemos. Y te suplicamos que tú puedas extender tu misericordia sobre cada uno de los presentes y que tu gracia pueda, Señor, obrar en el poder de tu Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones, de nuestras mentes, y que podamos renovarnos en tu palabra. Ayúdanos a poder comprender, pero también, Señor, a tener esa disposición de poder obedecerte. Señor, de forma personal te suplico que en medio de mis limitaciones, que son grandes, puedas manifestar que tú eres el infinito, el ilimitado, el sobreabundante, para poder ministrar de acuerdo a la necesidad de cada uno de nuestros corazones. Hazlo por amor a ti mismo. Te lo suplico, Padre, en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, mis hermanos? Vivimos en un mundo lleno de afirmaciones. Todos los días nos bombardean con declaraciones, con supuestas cosas de lo que es verdad y lo que es falso. Mira, eso era verdad antes, ahora no, ahora hay una nueva verdad. Y comienzan a decirte qué cosa es verdad para la sociedad y qué cosa es falso para la sociedad. Y eso tiene que ver con que, pues, a lo bueno, el día de hoy, le dicen malo, y a lo malo le llaman bueno. Ahora se nos dice en qué debemos creer, o cómo tenemos que creer, o en qué no debemos creer. Y se nos pide, hermanos, que usted y yo nos comportemos de determinada manera para que vayamos acorde a lo que la sociedad dicta. Que todo el mundo esté contento. Los influencers de estos tiempos nos dicen cómo debemos manejar nuestras vidas, cómo debemos manejar nuestras relaciones. Ellos son los que dictan las normas. La publicidad de la televisión, periódicamente, algunos explícitamente y otros implícitamente, nos dan o nos dictan pautas de cómo debemos nosotros ejercer en la toma de decisiones importantes. Por ejemplo, cómo debemos comportarnos frente a determinadas decisiones morales. Ellos nos dicen cómo debemos hacerle. Cómo debemos hacerle frente a determinadas posiciones jurídicas o políticas. De una manera o de otra nos van dando la pauta. Richard Dawkins, que es el más grande ateo evolucionista británico, él nos dice cómo es que nosotros, la humanidad, debe pensar acerca de los orígenes históricos de la vida. Porque si no nos alineamos con su presupuesto, entonces estamos mal. Y dicho esto, de manera casi natural, tendríamos que decir que surge una pregunta. Todos nosotros, como cristianos que somos, ¿cómo es que debemos filtrar todas estas afirmaciones con las cuales somos bombardeados de una manera o de otra manera? ¿Cómo saber qué pensar sobre las relaciones? ¿Qué pensar sobre la moralidad? ¿Qué pensar sobre Dios? ¿Qué pensar sobre los orígenes del universo? Y muchas otras cuestiones que son relevantes y muy importantes. Porque somos bombardeados. Aún en el trabajo. Si no eres inclusivo, ya saben ese término a qué se refiere. Cuando hablan de inclusivo, no están hablando de ser incluyentes con las personas discapacitadas.
con los que están en sillas de ruedas, con los que tienen que leer en el alfabeto braille. No hablan de eso, cuando esa tendría que ser la verdadera inclusión. ¿Cómo nosotros debemos responder a estas interrogantes, a estas preguntas? Porque las personas, todos necesitamos de algún tipo de norma, de algún tipo de estándar, de algún tipo de criterio al que podamos apelar. Es decir, en otras palabras, necesitamos una autoridad última, la autoridad máxima, para que nos diga qué cosa debemos hacer. Y por supuesto, todos, sean cristianos o no, tenemos un tipo o algún tipo de norma a la que nosotros apelamos, conscientes o inconscientemente. Es que yo hago esto porque yo opino, yo creo, yo pienso, yo escuché, etc. Aunque no lo digamos exactamente así, pero así lo razonamos y por eso actuamos frente a determinadas situaciones. Algunas personas recurren a la lógica, otras personas recurren al emocionalismo. Es que yo creo que esto. Mire, fíjate, si tú haces esto te va a decir, si haces aquello, y comienzan a hacer. Y en base a eso quieren dirimir cuál es lo correcto respecto a la verdad. Otros recurren a esa experiencia sensorial, es decir, lo que sientes. Otros se remiten a sí mismos, se remiten a esa propia percepción subjetiva de las cosas, que en mis tiempos las cosas eran. ¿Has escuchado eso? O sea, todo lo que estoy desarrollando, ¿lo he escuchado o no? O tal vez será que yo nomás soy el único pecador que ha vivido y vive metido en medio de estas cosas. Hermanos, aunque hay un poquito de verdad, aunque sea en cada uno de estos enfoques, los cristianos a lo largo de los siglos siempre hemos rechazado históricamente este tipo de última norma para poder decidir qué es bueno o qué es malo. En su lugar de estas cosas que he estado mencionando, los cristianos históricamente, es decir, a lo largo de todos los tiempos, el pueblo de Dios ha afirmado, hermanos, universalmente que solamente hay una cosa que puede funcionar legítimamente como la norma suprema, y eso se llama la palabra gloriosa del Señor. Esta palabra. Todos los cristianos, no hay más. Porque no puede haber autoridad más alta que Dios, que inspiró esta palabra. Por eso me sorprende cuando ves a los cristianos no saben qué tomar decisiones y se dejan más influir por lo que escucharon, por lo que vieron en la publicación de Facebook o de las redes sociales en general, para no ser específico. Hermanos, no puede haber autoridad más alta que Dios mismo. Ahora, por supuesto, no somos, hermanos, la primera generación de personas que se enfrentan a este reto de esas afirmaciones de verdad, y lo pongo entre comillas, con las cuales tenemos que dirimir entre una y otra aquellas verdades que están compitiendo entre sí. No. De hecho, si recordamos un poquito, nos vamos a los orígenes, vemos a Adán y a Eva en el jardín del Edén, que se enfrentaron justamente a un dilema. Dios les había dicho claramente: no comáis de este fruto porque ciertamente morirán. ¿Sí se recuerdan eso? Si ustedes comen de este árbol del conocimiento del mal, es Génesis 2, ustedes lo saben, versículo 17, ciertamente moriréis. Pero en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, en el versículo 4, vemos que viene otra persona, un personaje que la Biblia dice la serpiente, y le dice: no pasa nada, no moriréis. Entonces, ¿cómo deberían haber juzgado a Adán y Eva estas afirmaciones contrapuestas? Dios le dice: vas a morir, y la serpiente le dice: no, no vas a morir. ¿Cómo tendrían que haber dirimido cuál es la verdad Adán y Eva? ¿Por la experiencia que tenían?
por lo que ellos sentían, porque yo creo, yo opino. Los opinólogos de siempre no son de ahora. Yo sé que la Biblia dice eso, pero yo creo. ¿Ha escuchado eso? Tal vez usted es uno de ellos, no lo sé. Tal vez debieron haber decidido porque lo que les parecía más correcto. No, solamente había un estándar y sigue habiendo un estándar. Ellos debieron haber apelado a tomar la decisión de acuerdo a la palabra que Dios les había dicho. ¿Y qué les había dicho Dios? El día que comieres de ese fruto, ciertamente moriréis. Ellos tendrían que haber apelado a la misma palabra de Dios. Desafortunadamente, esto no es lo que sucedió, ya lo sabemos. Porque en lugar de mirar la revelación de Dios, ¿qué hizo Eva? No. No se parece a ninguna mujer de los tiempos actuales, y menos mal. Porque ella decidió investigar las cosas por sí mismas. Dice que cuando la mujer vio al árbol, ¡wow! ¡Qué árbol! Y ahora se dio cuenta que el árbol era bueno para comer y que además era un deleite para sus ojos. Y agarró y comió, agarró del fruto y lo comió, dice Génesis 3. Sí, sabemos toda esa parte. Pero no se equivoquen. La caída, hermanos, escúcheme bien y presta atención a esto. La caída no solamente fue una cuestión de que Adán y Eva comieron del fruto. No solamente es eso. La esencia de la caída se debió a que ellos, siendo pueblo de Dios, porque Dios los había creado, rechazaron la palabra de Dios como esa norma suprema para toda la vida. Ese fue el problema. Pero si la palabra de Dios es la norma suprema para toda la vida, la siguiente pregunta que voy a hacer es crítica o es demasiado importante. ¿Dónde se encuentra la palabra de Dios? ¿Dónde podemos buscarla? Esta cuestión, por supuesto, nos lleva a uno de los debates centrales de la Reforma protestante. Si bien, hermanos, las autoridades de la Iglesia Católica Romana estuvieron de acuerdo en que la palabra de Dios era el máximo estándar para toda la vida y la doctrina, ellos creían que esta palabra era eso. Pero además ellos dijeron o afirmaron que la palabra también se podía encontrar en otras fuentes fuera de las mismas escrituras. Roma reclamó que debía haber una estructura de autoridad triple. ¿Sí? ¿Qué incluía quién? A las escrituras en primer lugar, incluía a la tradición y también incluía lo que se llama el magisterio. Y ese componente clave de esa triple autoridad que la Iglesia de Roma estaba enfocándose era el magisterio mismo. ¿Y qué es el magisterio? El magisterio era la autoridad docente de la Iglesia Católica Romana, manifestada principalmente en la persona del Papa. Y debido a que el Papa era considerado el sucesor de Pedro, entonces sus pronunciamientos oficiales, lo que se conoce como ex cátedra, eran consideradas como si fueran las mismas palabras de Dios. Y el día de hoy sigue lo mismo, no ha cambiado eso. Y fue en este punto, hermanos, que los reformadores, nuestros hermanos que participaron de la reforma en esos años, que nuestros hermanos se mantuvieron firmes. Sí, aunque reconocían que Dios había entregado su palabra a su pueblo y lo había hecho de diferentes formas antes de Cristo, sin embargo, argumentaron de que ya no era posible esperar una revelación adicional. ¿Por qué? Porque el Padre ya había enviado la revelación final en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, ya no era necesario más revelaciones. Y ese era el sustento. ¿Y cómo? ¿En qué se sustentaba? Pues nosotros podemos leerlo, ¿no? En Hebreos 1, versículo 1 y versículo 2, ahí está, con mucha claridad.
Las escrituras, hermanos, dejan claro que el oficio apostólico estaba destinado a desempeñar una única tarea histórica redentora. ¿Cuál era? Poner los cimientos de esa iglesia naciente. Los cimientos. Y los cimientos se ponen una vez, no 2, 3, 4 veces. ¿Cómo sabemos eso? Pues vemos ahí en la Biblia, Efesios 2:20, ahí está. A eso fue. Así que la actividad fundacional de los apóstoles consistió principalmente en dar a la iglesia un depósito de enseñanza autorizada que testificara y aplicara sobre todo la gran obra redentora de Jesús. Ese fue el papel fundamental. Ahora, y esa tiene que verse como la revelación final que Dios tuvo para su pueblo. De eso no hay más. Así que estos escritos, juntamente con el Antiguo Testamento, son los únicos que con razón se consideran la palabra de Dios. Y esta es la convicción de sola Escritura. Por eso que los reformadores se mantuvieron firmes. No se movieron. Solo las Escrituras, solo la palabra de Dios. Por lo tanto, esa es la única regla infalible de fe y conducta de todos los cristianos. No hay más. Pero a la vez, hermanos, el hecho de poder decir solo Escritura proporcionó de alguna manera el combustible necesario para poder encender el movimiento de la reforma. De hecho, se considera solo Escritura, se considera la causa formal de la reforma, mientras que sola fide, es decir, solo por fe, es considerada la causa material. Las dos solas tienen muchísimo que ver para ese movimiento de la reforma. Los sentimientos de esa doctrina, hermanos, están plasmados en el famoso discurso de Martín Lutero en la Dieta de Worms, el año de 1521. Después que se le pidió que Martín Lutero se retractara de sus enseñanzas. Quiero hacer un pequeño recuento, si ustedes me permiten, para que algunos puedan recordar un poquito más sobre este hecho. Es un hecho histórico y siempre es bueno poder recordar cuando son hombres que Dios de alguna manera ha usado para un tremendo movimiento. Fue abril del año 1521. Recuerden, 31 de octubre de 1517, Martín Lutero había pegado las 95 tesis en Wittenberg, pero ahora había pasado un tiempo y ahora estaba siendo llamado para poder ser juzgado, para que él sustente por qué había escrito esas 95 tesis y tenía que presentarse en la Dieta de Worms. Era una corte imperial y Martín Lutero se presentó, fue a Worms a presentarse y él sintió en ese momento la presión. Pero él se fue a presentar para poder defender su fe ante la Iglesia Católica, porque ellos tenían autoridad. Ellos lo llamaron. Pero rápidamente Martín Lutero se dio cuenta de que no iba a haber una discusión. No es que iba a haber un justo juicio. No. El veredicto ya estaba tomado en contra de Martín Lutero. Él no iba a defenderse. Él solamente había dos cosas. Si se retractaba, es decir, negaba sus enseñanzas, negaba las 95 tesis que él había clavado en Wittenberg, podría él quedar libre. Ellos ya lo habían determinado. Ellos no estaban dispuestos a escuchar ningún argumento de parte de él. Por el contrario, si Martín Lutero se aferraba a sus creencias, Martín Lutero sería declarado un hereje y casi con seguridad sería quemado vivo en una hoguera, porque era la manera en que castigaban a los herejes en esos tiempos. O sea, él sabía qué es lo que iba a pasar. Y mientras él se encontraba visualizando la pila de documentos que había llevado para sustentar, porque no había ido así nomás, voy a ver qué onda. No. Él se había preparado, llevaba todos sus documentos, todos sus argumentos, una pila enorme de documentos.
de todos sus escritos que él había realizado, cuando de pronto le lanzan la pregunta directamente. Es como que te sorprende y te lanzan una granada y no sabes ni qué hacer en ese momento. No sabes si correr o quedarte, te quedas como estático porque no estás preparado. Martín Lutero, ¿te vas a retractar o no? Así de hecho, así de directo fueron. ¿Puede usted, un solo hombre, cuestionar la tradición de toda la Iglesia Católica? Es lo que le estaban diciendo. Tú eres uno. Mira cuántos somos nosotros. Estamos todo el tribunal. Tú eres uno. Martín Lutero se retractaría, retrocedería ante el Papa y se iría como ese perro asustado con la cola entre las patas frente a tal amenaza que estaba sufriendo, o Martín Lutero se mantendría firme. Y la historia nos da la respuesta. Es en ese momento, cuando le lanzan esa pregunta directa, que Martín Lutero da esta frase icónica de la Reforma. Y permítame leerlo para no parafrasearlo. Él dice lo siguiente: a menos, cuando le lanzan esa pregunta, él contesta así: a menos que pueda ser instruido y convencido con evidencia de las Sagradas Escrituras o con fundamentos y razonamientos abiertos, claros y distintos, y mi conciencia esté cautiva de la palabra de Dios, entonces no puedo ni me retractaré, porque no es seguro ni sabio actuar contra la conciencia. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa que Dios me ayude. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces surge la pregunta: ¿cómo pudo Martín Lutero mantenerse firme estando solo bajo esa presión que había? ¿Y saben por qué pudo mantenerse firme? Por este sagrado libro llamado la Biblia. Porque mientras la Iglesia Católica se empeñaba en extraer la verdad por aquí y por allá de las opiniones de los papas, del concilio, aunque no estuvieran ni siquiera en las Escrituras, Lutero creía que la única fuente de la verdad era solo Escritura. Sola las Escrituras, nada más. Esa era una idea impopular, hermanos, en los tiempos de Lutero, cuando el Papa era considerado igual o si no mayor que las Escrituras a la hora de determinar la verdad. Lo que nos veía era la palabra del Papa. Pero debo decirles que el día de hoy también es impopular. No ha cambiado mucho. Cuando la sociedad anima a cada individuo a definir su verdad por sí mismo. No, tú sé cómo tú te sientes. No, lo que tú crees. Ah, te crees un perro, no te preocupes, comienza a ladrar. Guau, 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 y ya está bien, no te preocupes. Nadie te va a juzgar. Ya saben todo lo demás, pero no quiero ir por allá. Ni quiero ser policía, por eso estoy tratando de ser así. Están definiendo su propia verdad. Sin embargo, hermanos, a medida que estudiamos las Escrituras para aprender acerca de las Escrituras, descubriremos que solo Escritura triunfa sobre la verdad subjetiva de cualquier sociedad. Que solo la Escritura triunfa sobre cualquier implicancia que la sociedad pueda venir a imponernos. Solo las Escrituras es que muestra que esta vida terrenal como eterna, ¿cómo es que va a ser? Nada más. Solo Escrituras son para la vida, pero también para la salvación. Porque mientras Martín Lutero, hermanos, arriesgó su vida allí en la dieta de Worms, como les acabo de narrar, apoyándose únicamente en las Escrituras, el apóstol Pablo escribió el pasaje que leímos al empezar hoy en esta mañana. Esta segunda carta a su joven protegido y compañero, el pastor Timoteo. Mientras Pablo esta fue la última carta, Pablo estaba a punto de ir a la muerte.
Esta última carta, hermanos, fue escrita desde un calabozo ahí en Roma. Estaba encarcelado. Pablo estaba esperando que lo ejecuten para poder compartir la esperanza de Jesús. Y a menudo le llaman, a esta carta le llaman la última voluntad o el último testamento de Pablo a esta carta segunda de Timoteo. ¿Y cuál es el cargo final sobre Pablo? ¿Qué fue lo más importante que Pablo pudo decir en esta última carta antes de ser asesinado por el Evangelio? Porque lo que ahí fue asesinado por causa del Evangelio. Continúa en lo que has aprendido y de lo que estás convencido. Él iba a ser asesinado y eso le está dando palabras de ánimo a Timoteo. Imagínense lo que Pablo estaba diciendo: Timoteo, mantente firme. Ahora, hermanos, ¿por qué Pablo, estando en una situación precaria y a punto de ser ajusticiado, le dice a Timoteo que se mantenga firme únicamente en las Escrituras, cuando al hacerlo prometía persecución e incluso la muerte? ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo lo admite. Usted lo lee en el versículo 12. Todo el que quiera vivir una vida piadosa en Cristo será perseguido. Lo acabamos de leer. O sea, no te está vendiendo un camino de rosas. No, nunca las Escrituras, nunca Dios ha sido un mentiroso. Siempre te ha dicho la verdad. Que hoy haya predicadores para todos los gustos, ese es otro asunto. Pero la Biblia siempre ha dicho la verdad. Por lo tanto, hermanos, quiero que sepa esto: tanto Pablo como Lutero se mantuvieron firmes en las Escrituras porque sabían que era la única fuente de verdad eterna. No hay más. La palabra de Dios ha sido, es y seguirá siendo confiable, porque esta palabra, desde que fue escrita, no ha variado, no ha cambiado, no se le agregó una coma, una tilde, todo es perfecto. Como Pablo le dice a Timoteo: desde la niñez has conocido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y entrenar en justicia. Hermanos, Pablo encarga a Timoteo que se mantenga firme y que predique la palabra. ¿Por qué? Bueno, porque sabía que las Escrituras, hermanos, no eran solo palabras, no eran opiniones de hombres pecadores y falibles. Le recuerda Pablo a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Pero qué significa eso? Porque más de uno lo hemos leído, yo creo, muchas veces. ¿Pero qué significa que esta Biblia que tenemos en nuestras manos sea inspirada por Dios? Esto es lo que se conoce como la doctrina de la inspiración. Pablo enseña aquí que Dios inspiró a los hombres a escribir esta Biblia. Ahora bien, no quiere decir como yo de repente o usted nos vamos a un restaurante y pedimos una arrachera y estaba bien sabrosa la arrachera con todo lo que le pusieron. Y estoy inspirado, le voy a dar una buena propina a ese que me atendió, fue muy amable, estoy inspirado y por eso le voy a dar. No está hablando de esa inspiración. Tampoco estaba hablando de que, es que Dios es tan maravilloso que pues yo me siento en la obligación de poder registrar estos sentimientos que tengo hacia Él, entonces voy a escribir. No, mi hermano. Si ese fuera el punto de la inspiración, ¿saben qué? La Biblia solamente serían palabras de hombres. No es ni lo uno ni lo otro que les he mencionado. Meras palabras de hombres. La palabra inspiración proviene de dos palabras latinas: in y la palabra spiro, que significa inhalado o soplado. Inspirar habla que fue el Espíritu Santo quien
sopló sobre cada uno de los escritores de la Biblia. Es decir, que las mismas palabras que Dios quiso que escribieran, puso en el corazón de ellos. Pero si se dan cuenta, no los manipuló como que te voy a dictar y tú escribe. No, tampoco es eso, por si acaso. Porque usted ve, cada uno lo escribe de acuerdo a su forma de escribir. Es más, yo creo que ellos pensaban que lo estaban escribiendo. No se dieron cuenta, no les cayó el 20 que ellos estaban siendo inspirados por Dios. Es más, muchos de los profetas, yo estoy seguro que no entendieron nada de los que escribían las profecías. Pero ellos lo escribían porque Dios estaba ahí obrando. Desde Moisés, hermanos, que escribió el Génesis, hasta el apóstol Juan, que registró el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. La misma Biblia, hermano, quiero que sepan, nos dice el apóstol Pedro, ahí en 2 de Pedro 1:21, dice que la profecía nunca tuvo su origen en voluntad del hombre, sino que los profetas hablaban de parte de Dios, siendo llevados por el Espíritu, o siendo inspirados por el Espíritu. Por lo tanto, las escrituras en las que Pablo y Lutero se apoyaron firmemente, hermanos, no son meros sentimientos, no son opiniones de hombre, sino son las palabras de Dios mismo. No sé si entiendes eso. ¿Y cómo ni siquiera lo abres para ver qué Dios dice? Y cuando no lo abres porque no te importa lo que dice Dios. Hay que ser honestos. Y entonces, Señor, no me había caído el 20. Hoy entiendo que necesito conocerte más. Voy a comenzar a tener mi Biblia para poder leerlo. Es que no tengo tiempo, es que tienes tiempo para otras cosas, menos para Dios. Y si hoy viniera la persecución, ¿responderías como Pablo? ¿Responderías como Lutero? ¿O lo negarías? Solamente cuando uno está fundamentado en esta palabra, está dispuesto a cualquier cosa, lo que venga. No hay problema. Muchos pueden decir amén, porque otro lo va a hacer. Estamos hablando de cada uno de forma personal. Hermanos, las implicaciones de esa verdad, de que es inspirada por Dios, son inmensas las implicaciones para nuestras vidas, pero también para nuestra salvación. Primero observe, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Escuche bien. Esta palabra de apenas 4 letras, toda, eso cambia todo. No dice algunas escrituras, algunas frases, algunos versículos o algunos libros. No dice tampoco la mayor parte. No dice nada de eso. Dice toda la escritura es la palabra de Dios. Si él te dijera, ¿sabes qué? Te pedí una pizza, la que más te guste, y quiero que te la comas toda. Yo no puedo enojarme cuando voy y veo la caja vacía, porque yo te dije toda la pizza, cómetela. ¿Cierto? Es todo. Todo en español. ¿Qué significa? Pues todo. ¿Y en inglés qué significa? También lo mismo. Y en griego koiné, que fue escrito, también significa todo. Absolutamente todo. Y si Dios dice que toda la escritura proviene de Él, no podemos ser cristianos buffet. ¿Sí sabe lo que es un cristiano buffet? Bueno, la mayoría de ustedes conocen los generales, y todos creo que conocen, por lo menos han ido. Y cuando tú vas a los generales, tú vas y pasas y agarras tu plato y voy a servir alitas de pollo. Estas alitas, costitas, una barbecue, un bistec. También me gusta el puré de papas, unas ensaladas, a mí me gusta. Todo lo que te guste puedes echar a tu plato. Pero también puedes saltarte algunas cosas que no te gusten. A algunas personas tal vez no les gusta el pescado, a mí me encanta, pero a algunas personas, no, eso es chile. Yo voy a comer carne. Porque están en el buffet y pueden escoger lo que quieren. No, vegetales, no. Yo solamente pura carne. Estás en el buffet, así que lo puedes hacer. ¿Sí? Así es. Pero si todas las escrituras
son inspiradas por Dios. No podemos leer la Biblia y decir, bueno, a mí me gusta la parte sobre el amor de Dios, así que voy a tomar una gran porción sobre eso. Me encanta leer sobre el amor de Dios. Y ya estamos en octubre, noviembre, y ya no, falta poquito para Navidad. Así que, ay, cuánto me gusta el ambiente de Navidad. Así que voy a dedicarme a leer párrafos donde hable sobre la Navidad. Pero que me hable sobre el niño Jesús. Ay, cuando te encuentras sobre el infierno, bueno, eso no me gusta mucho, así que lo voy a dejar de lado. Voy a seguir buscando de Navidad, o voy a buscar del amor de Dios nada más. O cuando habla de la creación, no, eso es demasiado descabellado. ¿Cómo pues la creación? ¿Cómo se le ocurre así? No, yo no creo que esas cosas. El amor de Dios, sí, qué fantástico. O sea, a mí me encanta. Yo voy a leer sobre el amor de Dios. Así que me voy a saltar esas cosas. Hermanos, si toda la escritura es inspirada por Dios y Dios es el Dios de la verdad, ¿saben qué? Usted y yo no podemos elegir qué cosa sí y qué cosa no. No podemos elegir, esto sí es verdad y me gusta, esto no es verdad, basándonos en nuestras opiniones subjetivas. Como les decía hace un momento, yo sé que la Biblia dice, pero yo opino. Estás diciendo que tu opinión vale más que Dios. Pero yo pienso, estás pensando que tus pensamientos son más altos que los pensamientos, cuando Él dice, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos que tus caminos. ¿Sí se da cuenta cómo somos nosotros? Lo creemos todo o negamos la verdad de las escrituras. Aquí no hay medias tintas. Dios dice que toda la escritura proviene de Él. Y esa es una visión muy contracultural en nuestra sociedad en el día de hoy. Porque el día de hoy todo se ha centrado en lo subjetivo. Para la gente del día de hoy no hay verdades absolutas, pero para el cristiano sí lo hay. El día de hoy se habla de género, se habla de preferencia sexual, o tal vez el camino a la eternidad de una persona. Pero no, tú haciendo cosas buenas, tú te vas a ir al cielo. Porque se han convertido en verdades subjetivas, porque según cómo lo vean. Los Estados Unidos, siendo el país que de alguna manera mandó más misioneros a todo el mundo, hoy se ha convertido realmente en un país de apóstatas. Teniendo la Biblia, teniendo la verdad en sus manos, ahora van, es que queremos explorar otros caminos, van tras las religiones orientales, New Age. Y eso tiene algunos años, no es de ahorita. Viene cualquier hombre de la India, todo el mundo como, bueno, no quiero poner más, pero eso pasa por no leer las escrituras, por no estar pendiente de leer todas las escrituras, por no alimentar su alma, no alimentar su espíritu. Por eso que cada quien decide sobre sí mismo. Hermanos, pero no solamente es la sociedad la que desea ser el árbitro de la verdad, sino que nuestra propia naturaleza pecaminosa también quiere tener el control. Pecamos cuando nos hemos convencido que nosotros sabemos más que Dios. Yo te digo en esta hora, es una pregunta que tienes que hacértelo a ti mismo. ¿Cuáles son las verdades que están acá en la Biblia, en esta sagrada palabra, que tú las ignoras? O que te haces el occiso, o que te haces el loco y no quieres recordarlas. Prefieres nunca leerlas, prefieres no escucharlas. ¿Cuáles son las verdades que están acá? Y tiene que ver con lo que dije hace un momento. Yo sé que dice eso, pero yo opino, yo siento, yo pienso. No es que mi corazón, no. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Debes amar a tu prójimo. Sí, pero yo pienso, es que yo no siento perdonar.
Es la peor tontería que puede hacer una persona. Andar por sentimientos. No, mi carne no quiere perdonar, es verdad, pero yo voy a perdonar. ¿Por qué? Porque alguien más grande que yo, y más santo que yo, y más justo que yo, me perdonó a mí primero. No perdono porque siento, sino porque la misma Biblia, al mostrarme tan grande amor, me impulsa por amor a tener que perdonar. Estoy hablando apenas una cosa, pero eso apliquemos a todo, cuando muchas veces nosotros queremos hacer todo lo contrario. El pastor Tim Keller escribió lo siguiente, permítame, voy a leer, abro comillas y dice, presta atención porque esto va a ser importante, quiero que lo reflexione esta frase. Dice: si tu Dios nunca está en desacuerdo contigo, escuche bien esto, si tu Dios, el Dios que tú crees, nunca está en desacuerdo, es posible que estés adorando una versión idealizada de ti mismo. Es posible que te estés adorando a ti mismo, porque el Dios verdadero siempre te va a ver, te va a hacer que te caiga el 20, ¿dónde estás mal? Para que corras a la cruz. No para condenarte, no para sacar la espada y cortarte la cabeza y volarte, no, sino para que corras a la cruz, sepas que solamente puedes correr a la cruz. Solamente la Biblia es inspirada por Dios, no tus pensamientos, no tus razonamientos. Y la Biblia inspirada por Dios es la única que debe dar forma a nuestra vida, que debe dar forma a nuestros pensamientos, que debe dar forma a nuestras acciones. Solamente la Biblia, solo Escritura, una y otra vez, solo Escritura. Solamente la Escritura nos encuentran confesando con Lutero: mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Mis emociones, mis opiniones, mis deseos quedan cautivos por la palabra de Dios. Tal vez haya cosas que a mí me gustan hacer, pero la palabra de Dios dice que no, pero a mí me encanta, pero yo digo, me estoy atado a la palabra de Dios. ¿Saben qué? Yo voy a ir alejándome un poquito de eso. Mejor me conviene estar más cerca de aquello que es inspirado por el Dios Todopoderoso. Porque si me pongo en contra de Dios, ¿sabe quién va a ganar? Pues Dios siempre va a ganar. Muchas veces quieres que Dios esté de acuerdo contigo. No, tú tienes que estar de acuerdo con Dios. Está como aquellas personas que dicen: pastor, ore por mí para que yo haga su voluntad. ¿Dónde está? No, yo estoy en el aeropuerto a punto de tomar el avión. No, tú ya decidiste, tú quieres que Dios esté de acuerdo contigo. Te estás equivocando. Sí, te estás equivocando. Estás poniendo a la carreta delante de los caballos. Pastor, es que, mire, no pude venir porque fui a visitar otra iglesia. ¿Es en serio? ¿No sabías que Dios había preparado un potaje para ti? Acá, donde Él te ha puesto. ¿Se da cuenta? O sea, el desconocer solo Escritura nos lleva a cometer tantos errores. Esta es la verdad perfecta. Esta, no las opiniones nuestras. Esta. Por eso se llama sola Escritura. Y la sola Escritura siempre va a triunfar sobre mis pensamientos manchados por mi pecado. Sola Escritura también significa que la palabra de Dios, hermanos, es suficiente para nuestras vidas y nuestra salvación. Como sabía Lutero, las Escrituras, hermanos, son la única fuente perfecta e infalible de verdad. Los papas, los concilios humanos, pecadores, no necesitaron agregar sus propias falsas opiniones. ¿Por qué? Porque las Escrituras ya están completas. Todo lo que Dios quiso revelar está aquí. Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 es todo lo que el canon ha sido declarado, que es la palabra infalible de Dios, y no necesitamos más. No necesitamos. No necesita, hermanos, que los seres humanos pecadores quieran agregar sus propias opiniones a las Escrituras.
porque estas escrituras son todos suficientes, y esto es lo que se llama verdad. Si le mezclamos un poquito, aunque sea de nuestra opinión, eso ya no es verdad. Es como si a un bote de pintura blanca le agregamos con un goterito una gota de pintura negra. Esa pintura ya no es blanca. Parecerá blanca, ya no lo es. Es como cuando un niño de 2 años con un pincel trata de mejorar el cuadro de la Mona Lisa pintada por Leonardo da Vinci. ¿Seguro lo va a mejorar? Claro que no. Así somos nosotros. O un cuadro de Picasso. Hermanos, agregar algo inferior a algo perfecto lo va a empeorar, nunca lo va a mejorar. Eso es lo que pasa cuando el hombre quiere agregarle a lo perfecto sus propias opiniones, sus propios sentimientos. Sola escritura, hermanos. ¿Se dan cuenta cómo estamos repitiendo eso? Porque de eso se trata. Sola escritura significa que la palabra de Dios siempre es útil y además aplicable. No son palabras muertas que perdieron su propósito y hace mucho tiempo. No. Dice en Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es por eso, hermanos, que Pablo le dice a Timoteo que las escrituras son útiles para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Esa es la razón. Cuando el Espíritu Santo inspiró a los escritores, Dios no estaba pensando, hermanos, solamente en aquellas personas durante esos milenios que pasaron. No, Dios te estaba mirando a ti en ese asiento que tú estás, en esa silla. ¿Dónde estás ahora mismo? Dios estaba mirando en aquella comunidad misional que te reúnes entre semana. También estaba mirando cuando tú estabas presente en la reunión de oración de los martes. O tal vez también te estuvo mirando cuando tú estabas en la cocina, estabas cocinando y escuchando tal vez un sermón siendo ministrada por su palabra. Pero también te vio cuando tú estabas atrapado con tu pecado, que estabas luchando y decías, ya no puedo más, que estabas buscando desesperadamente que tus ojos fueran abiertos por la reprensión para llevarte al arrepentimiento. También estaba pensando en eso. Él te estaba viendo cuando tú te sientes muchas veces atormentado por la culpa del pecado, cuando tú te sientes muchas veces con necesidades de ser consolado, cuando muchas veces necesitas la corrección de las palabras, de ese perdón obtenido ahí en la cruz. Él estaba pensando en eso. Él te vio tropezando, hermanos, en este mundo de oscuridad, de un moralismo subjetivo, tratando desesperadamente de poder separar la verdad de la mentira que se es proclamado. Y como dice en el versículo 13 de este capítulo 3, de malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y Dios te dice, te dio cuando tú decías, oye, pero esto dice la Biblia, pero lo que está escuchando no concuerda, o será cierto, o hay que hacer esto, o hay que hacer aquello. Por esa razón, para entrenarte en la rectitud, Dios puso la verdad en tus manos, permitiéndote leer, permitiéndote escuchar y manejar esa verdad cada segundo de cada día que Él te da de vida solamente por su gracia. Sola escritura significa que la Biblia es la carta de amor más sincera de Dios para tu vida, y Él te lo escribió de manera personal. Aunque es una sola carta para todos, pero puedes tú percibir cuando estás leyendo y tú puedes decir, eso es para mí, Señor. Me amas tanto. No sé si te ha pasado cuando usted, frente a una situación y circunstancia, justamente está leyendo y dices, oh, esto es para mí, Señor. No lo había entendido así. Solamente las escrituras, hermanos, pueden cambiar todo en nuestras vidas. Pero aún más importante, solamente las escrituras cambian todo para vida eterna. Como Pablo escribió allá a Timoteo en el versículo 12 del capítulo 3,
desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Sabio para la salvación. En las librerías, cuando vamos, hay muchos libros que pueden de repente hacer que puedas tú ser sabio para este mundo. Pero hay un solo libro que puede hacer a una persona sabia para la salvación. ¿Por qué? Porque el autor no es un erudito, el autor es Dios mismo. Y es a través de esas escrituras que el Espíritu Santo obra en tu vida, en tu corazón, con esa fe salvadora en tu corazón. Y te hace que te caiga el 20 y dices: necesito arrepentirme, yo necesito de Cristo. No puedo ser satisfecho en nada ni en nadie más. Ya he estado viviendo a expensas de lo que yo creía y lo que yo pensaba. Y hago las cosas a mi manera. No puedo seguir. Y ahora me dice que tengo que ir, acercarme y poner mi fe en Jesucristo, creer en Él y arrepentirme. Y es lo que yo anhelo, Señor. Solo la fe que recibe el perdón y la justicia conquistada solamente por Cristo. Hermanos, es por eso que Pablo, Pedro y Martín Lutero y tantos otros antes que los que estamos acá presentes pudieron mirar con confianza a los ojos de la muerte y no parpadear, porque ellos pusieron su fe en esta santa palabra, sola Escritura. ¿Por qué? Porque incluso si perdemos la vida, las sagradas escrituras nos hacen sabios para algo más que esta vida. Nos hacen sabios para la salvación, porque acá está la promesa de la vida eterna. Sí, solo las escrituras, estas palabras son las que dan vida. Hermanos, la persecución tal vez no lo vemos como en otros países, pero va a llegar el momento. Ya empezaron metiendo la ideología de género en las escuelas. Ya comenzó una persecución. Un día tal vez lleguen acá a la puerta y digan que tenemos que ser inclusivos, porque si no meten a la cárcel al pastor. Pues el pastor, ¿qué cree que va a decir? Se va a agüitar. Ah, no, pues sí, ¿verdad? Ah, hermanos, no le tengo miedo ni a las autoridades, ni a la cárcel. Es más, sería una oportunidad de predicar el evangelio adentro a esa gente. ¿Quién sabe? Y yo pregunto, ¿usted está seguro de eso? En una oportunidad, en el Perú, en la época que se levantó el terrorismo, los terroristas tienen una ideología de izquierda, comunista y socialista. Y ellos declaran que la religión es el opio del pueblo. Llegaron a una iglesia cuando estaba inundado el terrorismo allá en el Perú. Era una iglesia en las serranías, en las alturas. Estamos hablando sobre 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y llegaron a esa pequeña iglesia armados con sus fusiles. Y le dijeron: odiamos a la religión, pastor, ¿tú qué haces acá? Miren, queremos darle una oportunidad, una sola oportunidad para que se retracten de lo que están predicando, de lo que creen, y se salvan. Si usted se retracta, puede salir. Habían como 20 terroristas, 2 acá adelante, 1 a cada lado del pastor, con sus fusiles listos para disparar. Y en la puerta habían como 8 que se veían ahí. A ver, póngase de pie el que se retracta para que pueda ir saliendo. Toda la iglesia se fue. Solamente se quedó un anciano que era diácono de la iglesia y el pastor con su familia. Dijeron: tú no te retractas. No.
porque yo estoy sujeto y estoy anclado en las Escrituras, que si hoy me matas, hoy estaré junto a mi Salvador. Los mataron al pastor y su familia, a este diácono anciano, y todos los demás se fueron. El Evangelio no es para cobardes. No es para cobardes. Si un día por la causa del Evangelio me llevan preso, usted no se preocupa, no se aflija, hermano. Ore. Me va a visitar nomás llevándome una Biblia más, porque me la van a quitar seguro. Usted no se preocupe. No tengo miedo a eso. Estoy curtido en estas cosas. ¿Y sabe qué es lo que me sostiene? No porque soy tan listo y no solo porque soy tan valiente, sino porque a lo largo de mi vida que tengo, miro hacia atrás y veo que mi Salvador jamás me ha fallado. Solamente las Escrituras son vida, porque nosotros los creyentes no estamos para preguntarnos, dudarnos o cuestionar nuestra fe en las Escrituras, porque Dios nos enseña estas verdades, que su palabra, hermanos, es infalible y además es inspirada por Dios, soplada por Dios mismo. Por lo tanto, cuando abramos la Biblia, hagámoslo con reverencia. Leamos y digamos: Señor, esto tú lo escribiste para mí. Perdóname porque no lo había entendido así. No entiendo tal vez todo lo que dices. Ayúdame, abre el entendimiento, pero es tu amor que fluye a través de estas líneas. Lo hiciste para mí, Señor. No puede ser que hayas pensado en mí. Y es lo que nos va a mantener firmes. Y puesto que la Biblia es la palabra de Dios, hermanos, es la máxima autoridad para nuestra fe, para nuestra conducta. Así que aprendamos la Biblia. Haga todo lo posible para aprender la Biblia y lo que Dios quiere para su pueblo. Escuche la palabra de Dios siendo enseñada, siendo predicada. Preste atención cuando se está exponiendo. No es horario de comentarios con el que está al lado suyo. No, esté atento. Hermano, y esté atento con la intención de decirle: Señor, abre mi corazón, que no sea rebelde, sino para que yo pueda vivir tu palabra. Tenga en cuenta que Timoteo, él había aprendido las Escrituras, hermanos, de su familia y también de Pablo, como nos queda registrado. Hermano, necesita usted leer, necesita usted estudiar la palabra de Dios. Recuerde lo que se le dijo a aquellos nobles creyentes en Berea, que está registrado en el libro de Hechos, en el capítulo 17, que dice que examinaban todos los días, examinaban las Escrituras para tener mayor conocimiento de lo que Dios había dicho. ¿Qué es lo que Dios quería? Necesitamos leer todas las Escrituras con regularidad y en grandes porciones. Necesitamos comenzar a memorizar, necesitamos comenzar a meditar en la palabra de Dios. Saque tiempo para leerla, saque tiempo para reflexionar, saque tiempo para memorizar. Ahora hay tantas formas de hacerlo. Usted puede poner en audio, va escuchando una porción, repítalo, 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 repítalo. ¿Cómo se aprenden las canciones? Repitiendo, escuchando y repitiendo. Puede hacer lo mismo con la palabra del Señor. Y que su palabra, hermanos, sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino todos los días de nuestra vida. Póngase de pie y oremos al Señor. Amado Padre, qué amor tan grande. Porque cuando tú inspirabas, Señor, tu palabra, tú estabas pensando en este vil pecador que está acá al frente. Tú pensabas en cada uno de mis hermanos que están acá.
en este lugar. Tú pensabas cuando tal vez nuestros ánimos están muy arriba, pero también cuando estamos de capa caída, también pensaste. Señor, gracias. Y perdónanos porque tal vez no hemos aquilatado el valor de tu palabra. Y ayúdanos a que podamos ser como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, y que digamos: tengo sed del Dios vivo. Y que al tener esa sed corramos donde podemos ser saciados, que es en tu palabra, Señor. Que podamos anclar nuestra fe en esta palabra. Que podamos anclar, Señor, nuestras decisiones en esta palabra. Señor, ayúdanos a tener discernimiento en cuanto a la toma de decisiones y no dejarnos guiar por lo que las series de Netflix o cualquier otra nos dice, o por lo que dice YouTube, los influencers, sino que tu palabra sea la única regla de fe y conducta para nosotros, tu pueblo, de tal manera que caminemos en integridad, y que cuando nosotros tropezamos podamos acudir a la cruz, porque es lo que nos dice tu palabra, porque ahí encontramos perdón y encontramos refugio, y que tu mano nunca se aparte de nosotros. Que en esta semana podamos meditar, Señor, sobre este sermón, sobre la Escritura, y que pueda obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras mentes. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos.